Hola otra vez, ya estamos listos para comenzar con el segundo día de lectura de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y el día de hoy nos toca leer a Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 25 y después vamos a pasar a Lucas capítulo 2, versículos 1 al 38. Eh, También si pueden ver aquí en la pantalla, ya marcamos el día 1 porque fue lo que leímos el día de ayer. Entonces cada día puedes ir marcando con un color, con tu lápiz, con una pluma, los capítulos o los versículos que hemos leído y así puedes llevar un seguimiento de lo que llevamos, de lo que tenemos. Entonces vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos alienta, nos da fuerza, nos da ánimo, Señor, y que ahora lo que leemos, Señor, lo que estudiamos, que sea de bien para nosotros, que podamos aprender mucho de ello. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza eh, Mateo escribiendo versículo 1 del capítulo 1 y como título está Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí hago un paréntesis. Tal vez no nos suena tan relevante las genealogías, pero con el tiempo y conforme vayamos avanzando vamos a ver algunos de estos nombres que son bien relevantes en la historia del nacimiento de Cristo Jesús y son muchas historias que tienen a estos hombres y mujeres de parte de Dios que nos enseñan sus vidas a través de sus vidas. Entonces, continuamos leyendo. Ahora, a partir del versículo 18, es el nacimiento de Jesucristo. 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta.
cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, la primera cosa que encontramos aquí es que este nombre Jesús o Yeshua, como está en el hebreo y en el griego, significa Salvador. Esa es la primera de las cosas. Sabemos y entendemos Jesús es la traducción del nombre Yeshua. Entonces, lo primero que quiero hacer énfasis aquí es el nombre significa Salvador, el Salvador del mundo. Y la segunda cosa que quiero enfatizar aquí es que eh, el último versículo dice que José no conoció a su mujer, a María, sino que hasta que dio a luz a su primogénito. Primogénito significa el primero en el nacimiento. Entonces, esto nos da pauta para entender y comprender que del matrimonio de José y de María vinieron más hijos, puesto que llama a Jesús el primogénito. Y hace también aquí mención de que no conoció José, o sea, no tuvo relaciones José con su esposa, sino hasta después de haber nacido Jesús, nuestro Salvador. Ok, ahora sí vamos a el capítulo 2 del libro de Lucas y comienza también con el nacimiento de Jesús. Recuerden que estamos viéndolo en paralelo para que esto es cronológico como lo estamos estudiando. Versículo 1 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra vez encontramos aquí en esta porción la palabra primogénito, que como ya les dije nos da a entender que vinieron más hermanos después de Jesús. Eh, Otra cosa también es que mientras ellos están viajando, aún no nace Jesús, ¿verdad? Ella sigue encinta, está embarazada. Entonces vamos a comenzar ahora con el versículo 8 del capítulo 2 de Lucas. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Ok? Entonces ahora a partir del versículo 21 eh, viene esta parte que es la presentación de Jesús en el templo.
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y con oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, en estos últimos versículos que leímos hay cosas bien interesantes. La primera de ellas es que están estos dos, este hombre y esta mujer, que servían todo el tiempo a Dios en el templo, ¿verdad? Con oraciones y con ayunos. Y de este hombre Simeón, que tuvo una palabra de alguien que le dijo: no vas a morir sino hasta que veas al Salvador. Y en cuanto vea a Jesús y a José y a María, dice: gracias Dios porque me has permitido ver a mi Salvador. Esa es la primera de las cosas. La segunda de las cosas que es bien interesante aquí es que José y María traen al templo para ofrecer a Dios, conforme a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿verdad? Dos aves pequeñas. Eh, Esto nos da a entender el estatus social o el estatus económico de la familia de Jesús. Eran pobres porque según la ley, si la gente era rica debía traer una ofrenda mucho más grande, ¿verdad? Un cordero o tal vez eh, un buey o un animal grande. Y en cambio la ley del Señor decía que si la familia era pobre, entonces podían traer un par de tórtolas o de palominos, estos pajaritos tan pequeños, ¿verdad? Y entonces esa es la otra cosa que nos llama la atención en esta porción, en esta lectura. Y sobre todo también, ¿verdad? Lo que dice Simeón y Ana, que no deja de anunciar la salvación de Israel. Y me encanta esta parte donde dice Ana que trajo a los gentiles, ¿verdad? Salvación, y también a los de Israel, ¿verdad? Eso está excelente porque a pesar de que aún no había venido la gracia sobre los gentiles, pero ya estaba profetizándola. Entonces, aquí vamos a detenernos. Quedaron algunos versículos, no se preocupen, igual que en la primera vez que leímos, pero esto va a venir a más. Entonces, que tengas un excelente día y también
regresa, léelo con calma, lento, en oración y contestando cada una de las preguntas que vienen en la tarjeta. Que tengas un buen día.